¿Alguien sabe dónde está Esther? No me vayan a decir, Esther no vino al culto hoy. Libro de Esther. Libro de Esther. Capítulo 1. Hoy quiero hablarle bajo el tema titulado No tomes decisiones sin consultar a Jehová. Y que Él te responda, ¿no? No tomes decisiones sin consultar a Dios, sin que Él te responda. Versículo 1. Capítulo 1 del versículo 1 del libro de Ruth. ¿Está ahí? Dice así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre, diga hambre, en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y su mujer, él y su mujer y 2 hijos suyos. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el nombre de su mujer Ruth, capítulo. Yo dije Esther. No, es Ruth. Dios mío. Ruth se fue. Ruth no vino al culto. Esther. Ruth fue la que vino. Esther fue la que no vino. Ruth, vuelvan a Ruth. Tenía razón, no vino al culto, hermano. Ustedes tienen toda la razón. Ruth, capítulo 1. ¿Me confirman con un amén si llegaron? Capítulo 1. Versículo 1. Ahora sí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Hubo qué? Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el nombre de su mujer Noemí. ¿No han llegado todavía? Versículo 2 otra vez. El nombre de aquel varón era Elimelech y el nombre de la mujer Noemí, y los dos nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues los dos a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murió también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su marido para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado con ellas sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: anda, volveos cada una a la casa de su marido, de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como habéis hecho con los muertos y conmigo. Verso 9. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron la voz y lloraron. Verso 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda dar
que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviera con marido, aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedar sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo? ¿Qué mayor qué? Amargura tengo yo que vosotras. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿La mano de quién? Jehová. Quiero que anote estas palabras. Amargura y la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzando la voz. Y ellas alzaron otra vez la voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí dijo, he aquí, tu cuñada ha vuelto a su pueblo, a sus dioses. Vuelve tú tras ella. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueses yo iré, y donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieses, moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre vosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella, y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí a Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Incline su rostro. Señor, gracias. Eterno, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, que es la que nos alimenta. Tu palabra es la que nos fortalece, Señor, y tu palabra es la que nos bendice. Estamos en tus manos, que son las mejores, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí en el capítulo 1 del libro de Ruth encontramos una familia. Encontramos a una familia conformada por papá, por mamá y por dos hijos. El papá se llamaba Elimelech. La madre se llamaba Noemí. Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión. No sé si le pusieron Malón porque era medio malo o qué, pero le pusieron Malón. Le pusieron a sus hijos Malón y Kelión. Un día aconteció algo, y quiero que note esto. En el verso 1 dice que aconteció que en los días de los jueces hubo ¿qué? Hambre. ¿Hubo qué? Hambre. Hubo un hambre que visitó la nación. Y ellos vivían en Belén. ¿Dónde vivían ellos? En Belén. Pero hubo ¿qué? Hambre. La palabra Belén significa casa de pan. ¿Qué significa Belén? Pero había ¿qué? Aunque significaba casa de pan, había ¿qué? Hambre. Ellos toman la decisión. ¿Ellos qué? Toman la decisión. ¿Qué hicieron? Tomaron la decisión. ¿Quiénes? Ellos. El papá, la mamá y los hijos, de irse. ¿A dónde se fueron? A los campos de Moab. ¿Sabe qué significa Moab? Moab significa vasija rota, pero había pan. ¿Vasija qué? Ahora, ¿qué es lo que es en una vasija rota? ¿Qué para? Nada.
pero había ¿qué? Pan. Pero Belén significa casa de pan, pero no hay pan. Pero en vasija rota hay pan. Ellos toman la decisión de irse a los campos de Moab y de hecho llegan a los campos de Moab. Viven allí en los campos de Moab. Pero el verso 3, el verso 1 nos dice lo que estaba pasando, el hambre que había. Que se fueron a Belén, que se fueron de Belén a los campos de Moab. El verso 2 nos habla de los nombres de Elimelech, de Noemí, de Malón y Kelión. Pero en el verso 3 encontramos que cuando llegan a Belén, a Moab, como es una vasija rota, y en una vasija rota todo lo que se echa, ¿qué? Se pierde. Cuando ellos llegan a los campos de Moab, permítame, cuando ellos llegan a los campos de Moab, lo primero que pierde esta familia es el padre de familia. ¿Qué fue que se perdió? El padre de familia, vasija rota. Por ahí empezó la pérdida. Lo segundo es que pasan 10 años más y al pasar de sus hijos toman mujeres de las moabitas. Pero al pasar de los años dice que se mueren sus 2 hijos. Vasija rota. ¿Se perdieron su qué? Sus 2 hijos. Se murieron. Quedó la mujer viuda. Y no sé cómo se le llama a una madre que pierde los hijos. Cuando un padre, cuando un hijo pierde a la mamá, se le llama huérfano. ¿Cierto que sí? ¿Qué otro ejemplo podemos colocar? Pero cuando una madre pierde un hijo, cuando una mujer pierde el marido, se le llama viuda. Pero no tiene nombre cuando una madre pierde un hijo. No hay nombre. Porque eso es un dolor ¿qué? Desgarrador y sin nombre. La Biblia dice que la Biblia habla de la viudez, pero no dice de un nombre que se le llama a una madre cuando pierde un ser querido. Se murió su esposo, se murieron sus hijos. Pero noto algo, que ellos toman la decisión de irse a los campos de Moab sin consultar a Dios. Cuando llegan a los campos de Moab, en vasija rota, se muere su hijo, su esposo. Se mueren sus 2 hijos y ella queda prácticamente desamparada. Gracias a Dios a una buena nuera. ¿Cuántos se consideran buenas nueras? Padre, levanta buenas nueras de ACC. ¿Cuántos se consideran buenas suegras? Buenas nueras. Buenas suegras. Es que no la quiero ni ver a la suegra aquí. Esa nuera, cómo me trata mi hijo. A su nombre. Pero Noemí tenía una buena nuera Noemí tenía una buena nuera que se llamaba Ruth. Dice que Ruth quedó desamparada y le dice a sus hijas, váyanse. En la antigüedad o en la cultura judía, cuando una persona, cuando 2 hermanos tenían una esposa, cuando alguien tenía una esposa y moría, digamos, el hermano, el otro hermano tenía que tomar a esa mujer y levantarle hijos a su hermano. O sea que ella no podía quedar desamparada por ahí. El hermano tenía que agarrar a esa mujer. Hoy en día eso acaso es un crimen. Que lo haga y verá que lo apedrea. Pero en la cultura judía era así. Pero Noemí le dice, no, hermanito, váyase porque yo no tengo más muchachos. Pero dice que Ruth se quedó ahí. Pero ¿dónde es que quiero llevarlo? Si usted leyó detenidamente la historia de que acabamos de leer, dice que ella cuando llega al campo de Moab, cuando se devuelve, mire que toma la decisión de volverse porque ella escuchó que Dios había visitado a Belén. Casa de pan había sido visitada otra vez por el pan, por el trigo. Dios había visitado, porque lo que es bendecido, así pase por una crisis, vuelve a ser bendecido. Amén. ¿Aló? Amén. Nadie dijo que nosotros somos bendecidos, somos hijos de Dios. Dios nos ha llamado a nosotros para hacer bendición, pero vamos a pasar por momentos de ¿qué? De crisis. Pero no quiere decir que todo se va a quedar ahí.
quiere decir que la bendición nos va a volver a ¿qué? A visitar. Amén. Y eso fue lo que pasó en Belén. Dice que aunque había escasez de pan, pero Dios vuelve y visita a Noemí, a Belén. Y Noemí escuchó, dice la Biblia, escuchó Noemí que Dios había visitado a Belén. En el versículo el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó, en el versículo 6, oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle ¿qué? Pan, porque era la casa de ¿qué? De pan, y la casa de pan siempre va a haber pan aunque haya escasez. Aló. Pero mire que, ¿dónde es que yo lo quiero llevar? Ellos toman la decisión de irse sin consultar a quién. A Dios. No le preguntaron a Dios, nos vamos, nos movemos, ¿qué hacemos? Nada. Sino que salieron y ¿qué? Y se fueron. Cuando se fueron allá murió murió su esposo, mueren sus hijos y se queda desamparada. Cuando ella regresa de los campos de Moab, cuando ella regresa, la gente la mira y en el versículo 3 dice... En el versículo 12 dice: volveos, hijas mías, idos. Bueno, ese no es. El versículo 13 dice: habías vosotras de esperar hasta que fuese grande, habías de quedado sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido. Yo quiero que usted entienda esta escritura. Ella le está echando la culpa a ¿quién? Ella dice que está en amargura y que la culpa la tiene ¿quién? Jehová. Mire lo que está diciendo el verso. Dice, no, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella le está echando la culpa que Dios fue que le quitó a su marido y le quitó a sus 2 hijos. Pero ahora la pregunta: ¿en qué momento ella consulta a Dios y le dice: debo de irme a los campos de Moab? En ningún momento. Pero ahora, en este preciso momento, le está echando la culpa a Dios. Pero ella nunca preguntó. Pero ahora se encuentra un culpable. Nunca le preguntó a Dios: ¿debo salir o no? Pero se encuentra un culpable. ¿Y el culpable es quién? Dios. Le echa la culpa a Dios ahora y le dice que Dios la ha colocado en grande amargura. Cuando llega el versículo 15 dice: Noemí dijo: he aquí tu cuñada. El versículo 16, respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje. 16, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueses yo iré, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Al menos se quedó con una buena nuera. Donde tú murieses moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, solo la muerte nos separará entre vosotras 2. Dice: y volviendo Noemí viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no la dejó ir más. Y anduvieron pues ellas 2, versículo 19, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? ¿Por qué la ciudad se conmueve al ver a Noemí? Cuando Noemí estaba en Belén, Noemí era una mujer, ella y su marido eran personajes pudientes, eran personajes que económicamente vivían bien, tenían buenas tierras, tenían terrenos. Pero al irse en la antigüedad, cuando una persona salía de su terreno, salía de su tierra, automáticamente esos terrenos quedaban para el gobierno. Quedaban para el gobierno esas tierras. Entonces ella se va, tenía tierras y tenía todo, pero cuando se va lo dejó todo. Y llegó allá y quedó ¿qué? Peor.
Cuando regresó la gente dice, y esta no es Noemí. La gente se asombra. Te fuiste llena, pero ahora te vemos vacía. Verso 20. Y ella respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Mara es amargura. Esta mujer, Noemí significa, más o menos es, Noemí significa princesa, dulzura. Pero ahora ella está diciendo, no me llaméis princesa, no me llaméis dulzura, llámame amargura. Porque oiga, llámame amargura. Porque lo había perdido, ¿qué? Todo. Todo lo había perdido. Una mala, ¿qué? Decisión. Dice, y el verso 21 dice, yo me fui llena. ¿Me fui qué? Ahí busca otra vez el culpable. ¿Qué dice? Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. 3 veces ya, aquí encuentro en este versículo, 3 veces echándole la culpa. Y una vez arriba, 4 veces echándole la culpa a Dios. ¿Por qué no se ahorró? ¿Por qué no se ahorró desde el principio todo esto? Y le preguntó, Señor, ¿es tu voluntad de que yo me vaya a los campos de Moab? No lo preguntó. Pero ahora sí está buscando un culpable. Y el culpable es Dios. Me fui llena. Y ahora regreso vacía. Y la última parte dice, el Todopoderoso me ha afligido. ¿Usted cree que Dios está desocupado para ponerse a afligir a alguien? No, lo que nos aflige a nosotros las balas que... Ay, Shamaya. Mire el que tiene de lado y dígale, mira que tiene de lado, dígale, ten cuidado de la decisión que vas a tomar. Verso 21. Verso 22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega, de la cebada. ¿Cuál fue el problema, hermana? ¿Cómo se llama usted? Hermana Vanessa, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué se fue? Ayúdele, hermana. Isabel, ayúdele. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fueron a los campos de Moab? Alguien que le ayude a las hermanas. Porque no había ¿qué? Pan. Escuche. No hay cosa que el hombre tome más una determinación de moverse a veces cuando hay una necesidad. Y esa necesidad lo puede llevar a que le cause un gran problema. Váyase conmigo a Primera de Reyes, capítulo 8. Segunda, perdón. ¿Por qué se fue mi hermano? ¿Por qué tomaron la decisión de irse a los campos de Moab? Había pan. ¿Le preguntaron al Señor, hermana? No le preguntaron. ¿Y qué le pasó allá por haber tomado esa decisión? ¿Ah? Sin nada, sin marido, sin hijos, los bolsillos pelados. Capítulo 8 del libro de Primera de Reyes. Segunda, gracias por esta colaboradora. 8:1. ¿Llegaron ahí? Habló Eliseo, ¿está ahí? ¿Está ahí? Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho ¿qué? No han llegado, no me están siguiendo. Otra vez, versículo 1. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho ¿qué? Diciendo, levántate y vete tú y toda tu casa a vivir ¿dónde? Donde tú puedas, porque Jehová ¿qué? ¿Qué ha llamado?
El hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 ¿qué? Sigamos. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Se fue ella con su familia y volvió y vivió en la tierra de los filisteos. ¿Cuántos años? Cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por su ¿qué? Porque las tierras las cogía ¿quién? El rey. Versículo 4. ¿El 4 o el 5? 4. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciendo: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntó el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Ustedes que ven aquí en esta otra que acabamos de leer, se la voy a explicar también como la primera. Escuchen. Suéltela. Ay, qué bueno. Vamos a verlo. Mire, dice: habló Eliseo. ¿Quién era Eliseo? El varón de Dios, el profeta, el que iban y lo consultaban y le decía: haga esto, haga lo otro. Era la voz de Dios en la tierra, el profeta. Dice que habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. Ahora, Eliseo, yo no sé si usted haya leído esto, era una mujer sunamita que cada vez que Eliseo pasaba por Sunén, dice que ella habían hecho un cuarto para que Eliseo viviera ahí. Le habían colocado una mesa, una cama, una lámpara, y mesa, cama, silla y una lámpara le habían colocado para que cada vez que Eliseo pasara por la tierra se quedara ahí en su casa y le daban a comer. Ellos eran entendidos en los tiempos y sabían que atender bien a un profeta iban a recibir recompensa ¿de qué? De profeta. Entonces cada vez que Eliseo pasaba por Sunén, entonces le decían: aquí está su camita, aquí está su mesa, aquí está su silla, aquí está su lámpara, quédese con nosotros. Entonces siempre Eliseo se quedaba ahí. Un día Eliseo se sintió incómodo y dijo: ¿cómo vamos a bendecir a esta mujer? Porque nos ha atendido muy bien esta señora. Cada vez que venimos nos da unos manjares. Y la señora era adinerada, tenía platica, era una persona pudiente del tiempo. Entonces Eliseo dice: ¿qué le haremos a esta tsunamita que nos ha tratado tan bien? Y se le viene una revelación al criado Giezi y le dice: la muchareja tiene de todo, pero no tiene hijos. Y va y le preguntan a ella: ¿qué te haremos? ¿Quieres que hable con el rey? Le dice: no. ¿Quiere que hable con el general? No se preocupe, que esta gente, yo hablo con ellos, no se preocupe. ¿Qué haremos? Y dice: es que no tiene hijos y el marido ya es viejito. Y Eliseo la mira y le dice: de aquí a un año para esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. Pasado el año, ¿qué creen que pasó? La tsunamita: duérmase niño, duérmase ya, duérmase niño, duérmase ya. Pero pasó el tiempo y dice que un día al niño le llegó un dolor de cabeza terrible. Un dolor de cabeza impresionante. Ahora mire, quiero que me entienda cómo Dios prepara todo, porque Dios sabe lo que va a pasar mañana. Tengo que contarle esto para poder entenderlo, lo que voy a decirle ahora. Dice que le vino un terrible dolor de cabeza al muchachito. Le vino un dolor y estaba en los campos con el papá. Y le vino un dolor, le dice el papá: llévenselo a la mamá. Y cuando se lo llevan a la mamá lo coloca en sus rodillas. Y era tanto el dolor de cabeza que el niño se murió.
La mujer toma a su hijo y va y lo coloca a la cama del profeta. Y va y le dice al marido: présteme una mula que voy a ir a buscar al profeta. Le dijo que le prestara una mula, pero nunca le dijo: el niño se murió. Y él le dice: pero es que no es luna nueva, no es tiempo de fiesta. ¿Qué vas a hacer donde el profeta? Le dijo: présteme la mula que voy a irlo a buscar. Y se fue donde el profeta a buscar al profeta. Cuando llegó donde el profeta la ve de lejos y manda a Giesi y le dice: ve y dile a la tsunamita qué le pasa. Dios le revelaba todo a Giesi. Cuando Giesi va donde la tsunamita y le dice: todo está bien, y ella dice: todo está bien, con el hijo muerto allá en la cama, y le dice: todo está bien. No le dice nada a Giesi porque ella necesitaba hablar con el profeta. Cuando llega donde el profeta, dice que ella se tira a los pies y empieza a llorar. Y Giesi intenta quitar a la mujer de los pies del profeta y le dice: déjala, porque en la amargura está. Y Jehová no me lo ha revelado. Hoy yo quisiera tener esto de Giesi, ¿no? Ve de Eliseo, que Dios me revele hasta que, mejor dicho, para yo decirle: hermana, acabo de pelear con el marido. Venga, cuénteme a ver qué es que le pasó. ¿Qué es que le hizo a este tipo? A ver, que Dios me revele eso. Hermana, ¿qué es que te está pasando? Es que yo quiero eso de que tenía Giesi. Entonces Giesi se da cuenta y dice: Dios me lo ha ocultado, no me ha dicho qué le pasó a esta mujer, pero está en amargura. Estaba como Mara, pero la diferencia está que le ha muerto el marido, porque Dios estaba preparando algo con esta mujer. Se le muere el muchachito. Eliseo va a la casa y primero manda a su criado que vaya y le coloque el báculo, pero no pasó nada. Luego tiene que venir Eliseo, ora por él y resucita al niño. Después de que resucita al niño, bueno, se van. Hay cosas que no entendemos por qué Dios las permite, pero más adelante las vamos a entender. Escúcheme, se le murió el muchachito, pero Dios lo revivió. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios provocó ese dolor de cabeza y que se muriera el muchachito? Pero después lo revivió. En el capítulo, volvamos otra vez. En el capítulo dice: habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo había hecho ¿qué? Tenía que contarle la historia de allá para que entienda la de acá. Dice: habló Eliseo a cuyo hijo él había hecho revivir, diciendo: levántate y vete tú y toda tu casa a donde puedas, porque Jehová ha llamado ¿qué? El hambre, la cual vendrá sobre la tierra ¿por cuántos años? 7. Noemí también vino ¿qué? Allá en Ruth, ¿qué vino? Noemí, hambre. Aquí también vino ¿qué? La diferencia es que aquí Dios a través del profeta le dice: váyase, porque Dios ha llamado ¿qué? El hambre. A Noemí no le dijo nada. Pero todas dos, ¿qué? Fueron con familia y todo. Aquí voy, 7 años de hambre, esto va a estar terrible. 7 años, esto va a estar mal. Y se fueron. Escuche, una cosa es que llegue el hambre y que Dios te diga: andate. Y otra cosa es que llegue el hambre y que Dios te diga: quédate ahí, que no te diga nada. Quiere decir que si te dice que te vas, es porque Él te va a encontrar, te va a buscar allá un lugar donde te va a proveer. Pero si no te dice que te vas, es porque acá te tiene tu provisión. A su nombre, a su nombre. Dice el versículo 2: entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y volvió y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Dice que ella se fue, cogió su maleta, agarraron el camión, echaron cobijas, echaron camas, echaron alcoba, echaron de todo, y se fueron. Toda la familia, bueno, los niños que tenía, su esposo, todos se fueron, pero iban direccionados ¿por quién? Por Dios. Dios les había dicho: llame el hambre, váyanse a un lugar donde puedan vivir. Ahora no le dice ni a qué lugar, le dice donde puedan. Le dice: donde puedan, váyanse. Y ellos se fueron a vivir ¿a dónde? A los filisteos, donde los filisteos. Se fueron a vivir donde los filisteos, y estando con los filisteos allá 7 años. 7 años vivieron allá. Cuando habían pasado los 7 años, se acabó el hambre. Pero esta gente no pasó necesidad ya. Allá vivieron bien. Cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos,
Después salió para implorar al rey por su casa y por su tierra. Ella volvió otra vez. Volvió una vez más a su tierra. Se devolvió a su casa. Se devolvió a la tierra en la cual la vio nacer. Pero tenía que cumplirse ¿cuántos años? 7 años para volver. A los 7 años volvió a la tierra. Entonces ella dijo, voy a ir a implorar al rey a ver y me devuelve mi tierrita. Porque estoy peladita. Llegué de allá y bueno, pues allá me fue bien, pero yo quise volver a mi tierra y yo acá vivía bien. Yo no le trabajaba a nadie, antes tenía trabajadores. Pero entonces voy a ir a implorar al rey, dice. El versículo 4 dice que cuando y había el rey hablado con Giesi. Giesi es el criado de Eliseo, el que estaba con Eliseo cuando el niño fue resucitado también. Dice, con el criado del varón de Dios diciendo, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Escuche, cuando Dios provoca algo es con un propósito. Listo. El Dios sabía que el rey iba a necesitar que le preguntaran las maravillas que había hecho Eliseo. Entonces, Tsunamita, te va a doler lo que voy a hacer con tu hijo que se te muera, pero te lo voy a revivir y esto te va a servir de bendición. Escuche, hay cosas que a usted y a mí nos pasan y creemos que es que nos vamos a morir. No, es que Dios las permite porque ahí viene a venir la bendición. No sé si usted me entiende lo que quiero decirle, pero hay cosas que parecen que se acabó el mundo. No, es que está empezando apenas la cosa que Dios tiene preparada para ti. Dice el versículo 5, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, en esa misma hora le dijo, cuando Eliseo está allá, a esa misma hora le dice a la Tsunamita, quiero que vayas y visites al rey y le hables. Y justamente cuando Eliseo está hablando con el rey, no, mi maestro hizo flotar un hacha, mi maestro hizo lo uno, mi maestro hizo lo otro, y también hizo revivir un muchachito que se había muerto. Y en ese momento llega ella, justamente cuando le está contando que el niño revivió. Y cuando ella, el versículo 5 dice, mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, rey señor mío, esta es la mujer y este es el hijo a cual Eliseo hizo revivir. ¿Usted no cree que esto es un plan de Dios? Hacer morir el muchachito por allá. Y luego para que justamente ese día Eliseo vaya y cuente cómo fue el testimonio. Y justamente ese mismo día llegue la mujer a implorar por su tierra. Esto solo lo hace ¿quién? Hay gente que le llama coincidencia, pero yo le llamo una diosidencia. Esto es una diosidencia. Cuando Dios arregla todo, mueve las fichas, cuando alguien le obedece, entonces Dios empieza a mover las fichas, a moverlo todo, a hacerlo todo para que todo salga bien. Por eso es que usted y yo, mis amados hermanos, debemos de movernos bajo la voluntad poderosa de Dios. No movernos por una emoción, no tomar decisiones con la cabeza caliente. Versículo ¿qué? 6. Preguntó el rey a la mujer. Ella se lo contó. Entonces el rey ordenó al oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran de ella, la nevera, la cama, la estufa, el perrito, el colchón, hasta los piojos que tenía se los devuelven, dijo el rey. Todos se lo devuelven a la señora, todo lo que era de ella. Y dice, y no solo todo lo que era ella, sino dice, y todos los frutos de su tierra, desde el día que dejó el país hasta ahora. Mire, escuche. No, Juanito. Escuche. Esta mujer se volvió fue rica. ¿Usted imagina, hermana? Usted. Escuche. Digamos que la hermana tuviera, pongámosle poquito, 3 plazas de tierra sembrada en caña. Pongámosle.
póngale usted cuidado. 3 placitas de tierra en caña. Esto lo va a entender más Jorge. Ponte usted. ¿Usted también ha sembrado alguna vez? Así, usted también. Y los demás van a entender un poquito. 3 plazas de tierra en caña. Un ejemplo, porque ella tenía más. 3 plazas de tierra en caña. ¿Cuánto pueden dar, hermano Jorge, más o menos? Contéstele que le estoy ocupado. Hábleme money anual. En un año. En un año. En un año. Y eso que a veces la carne ya se demora 8 meses, ¿no? En un año. Ahora, todo eso multiplíquelo por 7. Esa mujer quedó riquísima. Una pensión. Una pensión. ¿Y quedó con su qué? Con su tierra. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que ella se movió bajo la dirección de ¿quién? De Dios. Pero ahora tomemos a Noemí y tomemos a la tsunamita. Vengamos con estas dos. Mire la diferencia. Esta mujer quedó con un acumulado de plata tremendo. Le devolvieron las tierras. Tenía a su hijo, tenía a su esposo, lo tenía todo. Pero Noemí la encontramos sin hijos, sin marido, sin tierra. Lo único que le quedó es una buena nuera. Gracias a Dios. Una buena nuera fue lo único que más. Los demás no tenía ¿qué? Nada. Estas dos historias que les he hablado en esta mañana las encontramos de 2 familias, una que tomaron la decisión de moverse sin la voluntad de Dios, pero una familia que tomó la decisión de esperar que Dios les hablara y cuando le dice muévase, entonces se mueven y al moverse bajo la voluntad de Dios, cuando vuelven antes volvieron millonarios. Pero la otra familia que se movieron en sus fuerzas, encontramos a una familia que lo que tenía lo perdió. Todo. Después tienen que hacer un nu ahí, una cosa rara ahí para que devuelvan. Noemí casarse con Ruth, casarse con Boaz, y ahí es que le devuelven unas tierritas, que nace un peladito, pero ya no tenía sus hijos originales, ya no tenía su esposo. Entonces, mis amados hermanos, nosotros cualquier decisión que hoy en día nosotros vamos a tomar, mis amados hermanos, tenemos que pedirle al Dios del cielo dirección. Cualquier cosa hoy en día nosotros tenemos que pedirle dirección a Dios. Está en tu voluntad un negocio que usted vaya a hacer, pídale la voluntad al Señor. Que usted va no sé, algo que usted vaya a hacer, pídale la dirección a Dios. Pídale la dirección a Dios, porque cuando tomamos decisiones sin pedirle la voluntad, sin pedir la dirección a Dios, sin decirle Señor es tu voluntad, entonces que vienen los ayayay y después donde decimos la culpa la tuvo Jehová. Dios ya no me quiere, Dios ya no me oye. Entonces Dios le dice, no, es que usted no me consultó. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Bueno, como que no les gustó la prédica. Voy a borrar hasta el celular entonces la prédica porque no les gustó. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros, mis amados hermanos, tomamos la decisión de hacerlo, direccionados por Dios, mis amados hermanos, vamos a salir gananciosos. Bueno, aquí no hay solteras, ¿no? Ah, ¿usted está soltera, amiga? Soltera. ¿Usted está soltera, amiga? Niña, bebé, ¿usted está soltera, harto? ¿No está soltera? Bueno, había otra. ¿Usted está soltera? Escuchen, a las solteritas. Ay, Señor. Abuela también. No, usted que está soltera. Usted que está soltera, usted. Escuche, aún para conseguir la pareja hay que pedirle la dirección ¿a quién? A Dios. Bueno, ya el que se casó, ya nosotros que cuando llegamos a Cristo y ya tenía su pareja, ya, ahí ya, aguántese, ya. Pero estoy hablando con la gente
que llega a Cristo y que no tiene, todavía no tiene pareja. Y se meten en unas cosas tan terribles. Es que por aquí es. ¿Han visto esas vacas que van a torear? ¿Por qué es? No, que por ahí no, y por ahí es. Y cuando terminan mal, les dan golpes, las maltratan, aguantan hambre, aguantan más hambre que mejor dicho. Les golpean, las maltratan. Y dicen, ay Dios, este marido que me diste, él no se lo dio, usted lo cogió. El único que puede decir eso, lo dije estos días, fue Adán. La mujer que me diste, sí, porque no había más, era la única que había ese día y esa le tocaba coger esa nomás. Pero ahí para allá nosotros, lo que nosotros escogemos hoy en día es porque nosotros tomamos la decisión. O otras veces porque le pedimos, Dios, direccióname, Señor, es tu voluntad. Toda decisión, mis amados hermanos, que nosotros vayamos a tomar, que primero vayamos delante del Señor y podamos arrodillarnos. Señor, ¿es tu voluntad? ¿Es por aquí o no es por aquí? Entonces Dios te va a hablar y te va a decir, hazlo. Pero también hubo bíblicamente muchos que tomaron malas decisiones sin consultar a Dios, pero también hubieron muchos que tomaron las decisiones. Si hablamos a nivel de reyes, la Biblia dice que David, cualquier cosa que iba a hacer, iba a perseguir a sus enemigos o hacía algo, decía, Señor, ¿me entregarás a estos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Dios le decía, hazlo. Pero Saúl ya fue diferente. Saúl, el rey Saúl, él estaba más por el pueblo, para que el pueblo lo honrara, para que el pueblo lo exaltara, pero no estaba por lo que decía Dios. La Biblia también nos habla de un hombre llamado el sacerdote Elí, que él dejaba que sus hijos hicieran lo que les diera, perdón la expresión, la gana. Pero eso a Dios lo ofendía. Por causa de eso, por tomar esas decisiones de honrar a sus hijos, dice que Dios lo echó del sacerdocio. Bueno, se murió porque cayó escabezado por allá. Se fue para atrás y se desnucó. ¿Será este cosa que le empezó la... Una mala decisión lo que puede llegar. Una mala decisión. El sacerdote Elí. Me voy a buscar aquí. No le pedí dirección a Dios para quitarme esto. El sacerdote Elí tomó malas decisiones y dejó que escuche bien esto que le voy a decir ahora. Y dejó que sus hijos hicieran lo que les da la gana en la casa de Dios. Escuchen. Escucha lo que le voy a decir esta mañana. Si usted es de los padres permisivos que deja que sus hijos hagan lo que les dé la gana, un día Dios le pasará la rayita de cobro. Porque en la casa hay que poner orden. Dios a nosotros nos ve como a los padres nos ve como los sacerdotes de la casa, y en la casa hay que poner orden. En la casa no se deja hacer lo que se le da la gana, porque ese día que usted deja hacer lo que se le da la gana, entonces un día Dios se la va a cobrar. Y después nos dice, ¡ay, qué dolor de cabeza me ha puesto Dios! No, usted llamó ese dolor de cabeza. ¿Aló? ¿Están aquí? En grande angustia me ha puesto el Todopoderoso. Y sabe una cosa, que nosotros somos muy dados a buscar culpables cuando hay una crisis. Y a veces uno tiene que reconocer su error. Reconocer que tomó malas decisiones. Reconocer que no consultó a Dios. Reconocer que echó el consejo de Dios a las espaldas. A ver, pregunta. ¿Les pregunto o no? Levante la mano quien quiere que no pregunte. Todos quieren que coste. Si usted viene a mí, escuchen. Bueno, ya le dije que le iba a preguntar. Primero, levanten la mano los que me consideran que yo soy su pastor. Bájela. Si usted viene a mí considerándome que yo soy su pastor, a pedirme un consejo, escuche. Me viene y me dice, pastor,
quiero que me des un consejo porque quiero tomar una decisión. Lógicamente yo voy a orar a Dios para darle una respuesta, ¿cierto? Y yo le doy el consejo y usted hace lo que le da la gana, ni vaya a volver. Ni vaya a volver. Porque hace lo que le da la gana, porque viene. ¿Cierto que sí? Me hizo perder tiempo ahí dándole la consejería que podía dársela a otra. ¿Ah? Igual. Ah, no, ¿para qué viene ya? Ya para qué viene. Ay, eso sí. ¿Cuánto? Hermano Jorge, hermano Miller, hermano Joan. Si se me olvida su nombre, ¿me recuerda su nombre? Y mi hermano Edgar. Cuando las mujeres nos dicen a nosotros, no hagas eso, hombre. Y uno se va de cabeza, porque a mí también me había pasado. Y después ya le señalan así y se le sonríe con una sonrisa angelical. Ay, mi hermano Diego también está ahí. Una sonrisa angelical y le dice, te lo dije. Y eso como que a uno le duele. Te lo dije. Te lo dije. Sí, pero le pasa más a los hombres que somos más cabezones a veces. Pero es viceversa. Nosotros tenemos que aprender a escuchar primero a Dios y también aprendernos a escuchar como pareja, ¿no? Tenemos que aprendernos a escuchar. Y hermana Ílida, pues usted tiene que aprender a escuchar a Dios. Porque las solas, hermano, ¿usted está sola o tiene su esposo? Tiene su esposo. Tiene que aprender a hablar. Bueno, sí, dale un buen consejo, no le vas a dar un mal consejo porque, claro, porque hay gente, mire, de hecho yo creo que de aquí deben de haber muchos, de aquí deben de haber personas que lo buscan para pedirles un buen consejo y cuando alguien te busca porque tiene confianza en ti y que te ve que tú le puedes orientar a tomar una buena decisión. Entonces, primero, el consejo de Dios para que no nos vaya, ¿qué? Mal. Segundo, aprender a escucharnos también como parejas. Las decisiones que vamos a tomar para que no nos vaya bien. Ahora, Elimelech pudo llegar. ¿Por qué le digo esto? Porque Elimelech, estamos hablando de familia, ¿cierto que sí? La familia de Elimelech y la familia de la tsunamita. Yo no sé si Elimelech le dijo, nos vamos, mija, aquí llegó el hambre y nos vamos y ya. Y no me vaya a decir nada porque aquí mando yo. Y la mujer se fue. De hecho, la única que quedó viva fue ella, porque él fue el primero que le echaron el de la moto. Notan en el capítulo de Ruth, el primero que murió, ¿quién fue? Porque el bendito fue que tomó la decisión sin consultarle. A ella quedó viva porque ella, bueno, mijo, yo le hago caso. Usted es el que manda. Bueno, la tsunamita, todos se fueron también, pero yo me imagino, acuerden que el profeta nos ha direccionado. Tomemos una buena decisión. Lo que Dios nos ha venido hablando. Y toman la decisión, se van. Pero fue que, por eso las decisiones entre familias son ¿qué? Tienen mucho peso. ¿Aló? Tienen mucho peso. Mucho peso. Mucho peso. Mucho peso. Entonces, mis amados hermanos, no tomemos decisiones a la carrera. Yo prediqué hace un tiempo un mensaje que le titulé, no tomes decisiones con la cabeza caliente. Cuando dicen, cuando ha habido situaciones en la casa, en el hogar, y dice alguno de los dos, no baja hasta aquí porque está caliente la cabeza, hay problema, hasta aquí me largo. O tira la cosa, le tira la olla, le pega unos yetazos en la cabeza, le rompe un plato encima, pero de rabia en el momento, y después dice, ay, pobrecito mi plato, lo dañé. Le hundí la olla en la cabeza. Tanto que quería mi olla. Así, hacemos cosas que después decimos, ay hombre, yo por qué lo hice. ¿Alguna le ha pasado así a alguna mujer? ¿O a alguien? Ay hombre, yo por qué lo hice. O alguna palabra, nomás una palabra. Que a veces soltamos una palabra y lastimamos, que la palabra a veces lastima más que hasta un golpe.
Y hasta soltamos una palabra y lastimamos a alguien. Y después decimos, ay, pero yo qué fue que hice. Pero ya la dijo. Para eso hay que tener el carácter y decir, ay hombre, haga el favor y me perdona que yo no lo vuelvo a hacer. Perdóneme, por favor. Perdóneme. Porque una de las cosas que a veces que somos duros para pedir perdón, para reconocer que la embarramos. Aló. ¿A cuánto les cuesta pedir perdón? No levante la mano, es él ahí. Usted y Dios, ya Dios lo conoce, Dios la conoce. Si le cuesta pedir perdón. O es de los que le hacen algo y dice, y me amarré el pelo y me coloqué el chor y la vi a esperar a ver qué era la situación. Y no llegó. Alguno del que entendió, el que no entendió allá él. Le da risa. Le da risa. Entonces, ¿por qué no pedirle, Señor, escuche, otra vez tomo aquí, decirle, Señor, me coloco el chor, me amarro el pelo, mejor dejo las cosas así que hago, Señor. Y mejor no preguntarle al Señor para luego no ir a cometer errores, ¿cierto que sí? Y después nos cuesta. Los que no entendieron lo del chor y el pelo, pues en algún día se darán cuenta que qué es lo que queremos decir. Los que ríen se dan cuenta qué es lo que estamos diciendo. Amén, mis amados hermanos. Hoy quise hablarles de tener mucho cuidado